Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 9861 de 2025. Procedamos con la lectura del acta. Miércoles 12 de noviembre del 2025, audiencia pública convocada por la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Steven Aníbal Flores Olivera e integrada por los vocales César Arturo Sánchez Caminiti y Sonia Tatiana Angulo Reategui. Expediente número 9861-2025 TCP Recurso de Apelación interpuesto por el consorcio PESAN 2, conformado por la empresa constructora HAT, SAC y Peter James Estela Sánchez en el marco del concurso público abreviado número 02-2025 MDLV CS1, convocado el 25 de septiembre del 2025 por la Municipalidad Distrital de La Victoria, Chiclayo, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra, mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en las vías locales de Raimondi, segunda etapa del Distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con código único de inversión número 2695673. Se encuentra en representación del consorcio 2E, integrado por Montalbán Bernal Walter Javier y Lozano Saldaña Héctor, el señor Carlos Alberto Yontop Soriano, con DNI número 41078817, quien expondrá el informe de hechos. En representación de la Municipalidad Distrital de La Victoria, Chiclayo, se encuentra el señor Marco Antonio Tarrillo Bustamante, con Colegio de Abogados Lambayeque número 11225 para exponer el informe legal. Se deja constancia que la parte impugnante no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido notificada el 6 de noviembre del 2025 conforme obra en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se ha concluido con la lectura del acta. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante del tercero administrado del consorcio 2E. Adelante, señor Carlos Alberto Yontop Soriano. Muy buenos días con todos ustedes. En el presente recurso presentado por la empresa PESAN, el consorcio PESAN, debemos señalar dos puntos muy importantes. En el primero, el consorcio PESAN señala que nuestra representada ha presentado documentación inexacta, o mejor dicho, en el primer punto, perdón, el que señala que nuestra representada ha presentado documentos que no deberían ser admitidos o validados al momento de la calificación por parte del comité de selección, del procedimiento de selección. En ese sentido, observan que solamente nuestra representada para acreditar el personal clave, el señor Percy, solamente adjunta los certificados, constancias de trabajo, certificados de trabajo que encuentran de los folios 291 a 247. De los revisados se puede apreciar que de acuerdo a las bases integradas, señalan que los requisitos son 4 supuestos en los que se establece cuáles son los fundamentos o los supuestos que se pueden presentar o se puede acreditar. El primer supuesto, como señalan las bases integradas, es que tienen que presentar específicamente el contrato con la respectiva conformidad. Pero también señala otro supuesto, en el cual solamente vale la constancia o el certificado, que tenga y que cumpla las características que señalen las bases integradas, además de que las bases integradas específicamente señalan los 4 supuestos, como dije, el primero, certificado con arte de la conformidad, los certificados de trabajo, las constancias de trabajo o constancias u otro documento que acredite fehacientemente que se haya presentado y que contenga la información correspondiente, como es quién lo ha emitido, quién lo suscribe, fecha de inicio, el nombre de la persona a quien se le emite la constancia, el certificado o el documento en el cual valida que ha ejercido sus funciones como, en este caso, residente de obra.
los cuales todos los documentos que obran en nuestro expediente técnico cumplen esos requisitos establecidos en las bases integradas. Entonces, no puede señalarse o no se puede afirmar en ningún momento que no cumplimos. No cumplimos quizás con el primer supuesto, pero no implica que toda vez que el proceso de selección, las bases integradas señalan que los supuestos son exclusivos, toda vez que usan la terminología O, que es la excluyente. O me presentas esto, o me presentas los certificados, o me presentas las constancias, o me presentas con conformidad. U otro documento que pueda permitir que se pueda verificar el mismo. En ese sentido, señalamos que lo señalado por el apelante no se configura. Ellos lo han configurado en el primer supuesto. ¿Qué quiere decir? Que teníamos que juntar a toda constancia de prestación de servicios la respectiva conformidad. Asimismo, también en el segundo punto, donde ellos señalan que los documentos presentados por certificado de trabajo, cuando en el IBP trabajaba el señor Percy, indican que el mismo no es válido porque puede estar adulterado o modificado. No muestran medio probatorio alguno respecto a esa modificación en ningún sentido. Un medio probatorio idóneo, como el Tribunal de Contrataciones ya lo señalaba en varias oportunidades, tiene que constarse a través de un documento idóneo que diga que el documento presentado en nuestra oferta económica, en las hojas 237 y 238, es falso, está adulterado. No basta decir o afirmar que un documento tiene un vicio o está adulterado, modificado, como lo demostraremos a continuación, o tiene errores, o tiene modificaciones que busca beneficiar a nuestra representada. Nosotros nos hemos presentado con documentos que todavía se presumen veraces de acuerdo al principio de presunción de veracidad y al juris tantum, toda vez que no hay prueba en contrario. El postor, apelante, no ha mostrado prueba en contrario contra los documentos que nosotros hemos presentado que señalen que el mismo o ese documento cuenta con información inexacta, con información adulterada, modificada, que ha buscado un beneficio, como vamos a señalar en líneas a continuación. Entonces, se desvirtúan los dos supuestos que nuestra representada, el apelante ha señalado que hemos incumplido. El primero, hemos cumplido con lo exigido en las bases integradas. Con respecto a cómo acreditar el personal clave, se encaja en el segundo, tercero o cuarto supuesto la información con los certificados, constancias y documentos de prestación de servicios presentados al señor Juan Percy. En segundo lugar, también señalamos que no han prestado un medio probatorio idóneo para acreditar que los documentos con respecto al certificado de trabajo son falsos o adulterados, toda vez que no hay una prueba fehaciente de el titular de la entidad que emitió sus documentos que señale que sus documentos son falsos. En tercer lugar, vamos a hacer referencia a lo que han manifestado los apelantes del consorcio PESAN con respecto a la información que nosotros hemos presentado. Las bases, la propuesta técnica que hemos revisado es la misma que ellos han colgado en su recurso de apelación. Es la misma que nosotros hemos analizado. No hemos tenido acceso, tenemos acceso a la documentación que ellos han subido al sistema y vemos que en el folio 267, con respecto al señor Peter James Estela, señalan que el plazo de ejecución de obra o que él tiene una experiencia de 147 días, toda vez que del 11 de diciembre del 2024 al 6 de mayo del 2025 ejerció sus funciones. Pero si ahí también nosotros hacemos uso de la información que se obra en el portal institucionales de las entidades públicas, nos metimos a Infoobras y en Infoobras verificamos, o sea, un portal institucional debidamente representado que se cuelga información, las entidades públicas cuelgan información que realizan de la ejecución de obras y vemos que el plazo de ejecución es de 120 días. Ahí sí vemos una información inexacta, incongruente, quebrantamiento del principio de veracidad, toda vez que el documento que ellos acreditan de 147 días es demostrado y desvirtuado, un documento que obra en la página del portal de Infoobras, que lo hemos presentado también en el documento de descargo, en el link que se puede verificar que el plazo de ejecución es de 125 días. También se verifica que el plazo de ejecución varía. Ellos señalan que es del 11 de diciembre al 24, pero efectivamente no, es del 8 de enero del 2025 al 18 de junio del 2025. Esa variación de plazos sí es un quebrantamiento al principio de veracidad. Esa modificación de plazos para ajustar una experiencia sí es un quebrantamiento del principio de veracidad y se puede corroborar. No es como decir, suponer o señalar que yo indico que un documento es adulterado o modificado. En este caso,
la información que el postor señala en su documento de constancia de prestación difiere de la documentación emitida por una entidad pública. Ahí tenemos el primer punto. En el folio 270, también de la propuesta técnica presentada por el postor apelante, señala que hay un plazo de ejecución de 84 días, pero al revisar también la misma información, vemos que es de 60 días. También lo hemos señalado en nuestro escrito de descargo. Ellos señalan que comienzan el 14 de octubre del 2021 y terminan el 12 de junio del 2021. Pero al revisar en el portal la información que obra en el expediente técnico y en el acta de entrega, vemos que es del 14 de octubre del 2021 al 5 de enero del 2022. Y esa información también se puede verificar. ¿Dónde se verifica? En un portal institucional. Entonces podemos hacer un control y romper el principio de juris tantum, toda vez que admite prueba en contrario. Y esta prueba en contrario la encontramos en la información que el postor apelante ha presentado, no nosotros. Nuestra información puede ser verificada y corroborada, sí, toda vez que la misma ha sido emitida de acuerdo a lo establecido en las bases integradas, cumpliendo los requisitos de las bases integradas, y como digo, todavía gozamos de la presunción juris tantum mientras no se presente documento que acredite lo contrario. No solo basta decir que un documento es falso. Así también tenemos que a Fojas 274, el postor también acredita que señala que tiene una experiencia de 358 días. Pero al verificar también la información recaída en el portal institucional de la entidad emitida de ese documento, vemos que no es el mismo plazo. Difiere tanto de la fecha de emisión, fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, fecha de término de ejecución de obra. No han considerado plazos que no correspondían, como son los plazos de suspensión, y lo han computado como que todavía se hubieran ejecutado. Y ténganse en cuenta que el tribunal y también la Dirección Técnica Normativa del OCE se han pronunciado que con respecto a las suspensiones de los plazos no se considera como experiencia. Finalmente concluimos que también en este folios 295 presenta una información que incluso ellos mismos logran presentar otro documento que contrasta difícilmente. En los folios 96 y 98, el mismo postor en su mismo escrito señala que él goza de 112 días, emitiendo un certificado del 24 de agosto del 2018 al 13 de diciembre del 2018. Pero si ustedes revisan en la misma información, o sea, emiten ellos un certificado diciendo eso, y ellos para sustentar eso presentan otro documento donde dicen que del 25 de agosto, o sea, un día después y el 22 de noviembre de 2018 acaba dicho servicio. Entonces, apreciamos que incluso el mismo postor apelante en su propia información respecto a su personal clave presenta información incongruente. ¿Qué es información incongruente? Que cuando ustedes la verifican, lo que dice el Estado, la entidad pública emitida, las entidades públicas que han emitido dichos documentos, difiere enormemente de la información que obra en los documentos o certificados de trabajo, constancias de prestación, que han sido emitidos por personas públicas, por personas privadas que han ejecutado sus servicios o esas ejecuciones de obra o supervisiones de obra, que han sido modificadas quizás o adulteradas quizás, no estoy afirmando, pero se puede ver que hay un quebrantamiento al principio de veracidad, porque la información que señala en el portal de la entidad difiere de la información que señalan en los documentos presentados por el consorcio PERSAN en su información. En ese sentido, para concluir, señalo que mi representada, los documentos que señalan que no debieron ser calificados porque no se presentaron el contrato de contratación de servicios, sí se cumple el principio y el segundo supuesto establecido hasta el cuarto supuesto establecido. Con respecto al principio de quebrantamiento. Su tiempo se ha cumplido. Ok, gracias. En todo caso, puede continuar en la etapa de réplicas y dúplicas. Gracias. Ok, gracias. Le concedo el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante de la entidad convocante, la Municipalidad Distrital de La Victoria. Adelante, doctor Marco Antonio Carrillo Bustamante. Estoy compartiendo las diapositivas. No se le ve ni a usted ni a las diapositivas. Maximiza este de acá y maximiza el fondo grande. ¿Ya? Sí. Ya, ahora espera un ratito. Ya. ¿Ya? Ahora ¿Se sí. puede incorporar? Aquí. No, primero tiene que prender su cámara, señor Carrillo. Y en segundo lugar, no está compartiendo nada. Sí, tienes que partir de la cámara. Ya, ponlo. ¿Dónde? Ventana.
Y ahí, ¿dónde está? Ahí está, ¿no? Ese. Ya, compartir. Ya, ahora aquí, acá, disculpa. ¿Ya? ¿Puedes visualizar? Sí, ya se ven las diapositivas, pero le repito, su cámara tiene que prenderla. Ya, ahí. Ya, creo que ahora sí, ¿no? Ahora sí, adelante. Ya bien, el recurso de apelación que nos convoca en esta audiencia es con respecto al concurso público abreviado número 2, 2025 de la Municipalidad Distrital de La Victoria, el cual tiene como objeto contratar los servicios de consultoría para la supervisión de la obra, mejoramiento, ampliación del servicio de movilidad urbana en las vías locales de Raimondi, segunda etapa, Distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Tenemos acá el recurso de apelación interpuesto por el consorcio PESAN respecto a 3 puntos, ¿no? Uno, en el primero, cuestiona los certificados que han sido emitidos al ingeniero Percy Díaz Cotrina, en la cual señalan que 19 de los documentos certificados cuestionados, el título dice conformidad o constancia de conformidad o certificado de conformidad. En este caso, el comité ha calificado que estos documentos acreditan ciertamente la experiencia del postor, por cuanto, independientemente del nombre que tenga de constancia, certificado o conformidad, reúnen las condiciones para que el documento sea declarado válidamente. Es así que las bases integradas en la oportunidad para acreditar la experiencia del postor del personal clave nos da estas opciones, ¿no? Copia simple de contrato y su respectiva conformidad, que en este caso no es el caso, las constancias, los certificados o cualquier otra documentación. En este caso, el documento presentado para acreditar la experiencia del ingeniero jefe de supervisión se encuestaría en este supuesto, en cualquier otra documentación. ¿Por qué motivo? Porque el certificado tiene los nombres, los apellidos del personal clave, en este caso del jefe de supervisión, el cargo que desempeñó en los distintos trabajos que él realizó, el plazo de prestación de servicio que indica el día, mes y el año y su culminación. Además, también se identifica el nombre de entidad, que es la Municipalidad Provincial de Chota, se identifica también a la persona a quien lo emite y también identificamos la fecha de emisión del documento. Acá a muestra les adjuntamos partes de los certificados. Mire, por ejemplo, cuestiona en este caso el apelante que el documento que se presenta es una conformidad y dice no es válido presentar la conformidad porque al documento le está faltando el contrato. Pero sin embargo, en el texto del documento encontramos que el documento indica que se trata de una constancia. Ahí dice en el documento que está señalado con la flecha, por medio de la presente se deja constancia. Eso refiere que el documento que está es una constancia. Revisamos el íntegro del documento, está con toda la información que solicita las bases. Se identifica al ingeniero, el cargo que desempeñó, se identifica la obra, se identifica el plazo de inicio, el plazo de fin, y se identifica a la persona que firma el documento y también se identifica y se cuenta con la fecha de información. Por lo tanto, los certificados o las conformidades de servicio que presenta el personal clave, ingeniero Percy Díaz Cotrinas, cumple con los requisitos según las bases estándar para acreditar como la experiencia en la especialidad. Acá también dejamos otra conformidad de servicio que también de la misma forma indica que se trata de una constancia. Pero en sí el texto del documento tiene todos los requisitos para que sea válido. Así también tenemos otro ejemplo, acá de la Municipalidad Provincial de Chota, que dice el documento exactamente, se deja constancia. Por lo tanto, el comité, en este caso, ha admitido que los certificados presentados para quitar la experiencia del señor ingeniero Percy Díaz Cotrina cumple con todos los requisitos, según las bases integradas, para acreditar la experiencia del personal clave. Bien. Seguidamente, tenemos el segundo cuestionamiento que hace el apelante. Respecto al apelante indica que en este caso el postor adjudicatario con la buena pro ha presentado información inexacta. En este caso, el comité de los 2 certificados que tiene por los servicios de la Municipalidad Provincial de Chota solo ha tomado válidamente el certificado que obedece al folio 238. En este certificado solo se identifica claramente el plazo de ejecución, que es del 1
de junio del 2011 al 30 de octubre del 2011. En este caso obtiene el personal propuesto 237 días, plazo suficiente para acreditar tanto los requisitos de calificación como los factores de evaluación. Que exista un documento adicional al presentado en la oferta, como ya lo dijo también la persona que expuso anteriormente, están sujetos a una presunción de veracidad. En este caso, la entidad también tiene un plazo posterior a la adjudicación de la buena pro para realizar el control posterior de los documentos aportados del postor adjudicatario con la buena pro, del apelante y de todos los demás postores que hayan concurrido al procedimiento de selección. Por lo tanto, el comité en este aspecto actuó bajo el principio de presunción de veracidad. Tenemos también lo que no ha revertido en este caso, bueno, por no la participación del apelante, es respecto a su condición de descalificado. En este caso, el postor en su anexo número 4, promesa formal de consorcio, promesa de consorcio, un integrante del consorcio, el señor Peter James Estela Sánchez, se ha comprometido al interior del consorcio PESAN 2 a acreditar experiencia en la especialidad. Cuando el comité, al revisar la experiencia en la especialidad en la etapa de calificación de la oferta, identifica que este integrante del consorcio, Peter James Estela, no acredita ninguna experiencia, no adjunta ningún contrato para acreditar la experiencia en la especialidad. Por lo tanto, pero sin embargo, el otro integrante del consorcio, Constructora HAT, sí acredita experiencia. Por lo tanto, el comité concluye de que la promesa de consorcio presentada como requisito de admisión de oferta no cumple con los requisitos, por lo que el integrante del consorcio, Peter James Estela, se comprometió o cuenta con una obligación que no es cumplida durante el procedimiento de selección. Por lo tanto, el comité lo considera como descalificado y no continuando con la calificación de la demás experiencia de este postor. Muchas gracias. Gracias también. ¿Es todo, verdad? Ok. Sí. Se consulta al representante del tercero administrado si va a agregar algo más. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Muy buenos días, continuando. Solamente para dejar en claro que los documentos presentados en el presente descargo se señala que se desvirtúan los dos supuestos que nos imputan a nuestra representada con no acreditar fehacientemente la documentación para ser calificada y ser admitida por el comité, la cual ha sido revisada y goza, como señalamos, del principio de presunción de veracidad. En segundo lugar, debemos señalar que los documentos que supuestamente son falsos, que están en fojas 237 y 238, gozan todavía de ese principio porque el postor no ha presentado ningún medio probatorio idóneo, como señalan los pronunciamientos, es que el emisor refute los mismos y no hay documentación que indique eso. Asimismo, volvemos a indicar que los documentos que ha presentado el postor a fojas 267, 270, 274 y 295, se ve específicamente cuando nosotros revisamos dicha información en los portales institucionales de las diferentes entidades, hay una incongruencia con respecto a los datos que indican en los documentos presentados por el postor con los documentos que nosotros podríamos verificar en entidades públicas de la información que gozan ellos y se ha verificado, y ahí sí se ha hecho un contraste, verificándose que hay incongruencia en la documentación presentada por el postor apelante. Con eso concluyo. Gracias. Gracias también. Se consulta al representante de la entidad si va a agregar algo más. De ser así, por el espacio de 3 minutos. No deseamos agregar ninguna información. Bien. Habiendo concluido con las exposiciones, vamos a pasar a la siguiente etapa de esta audiencia, en la cual se podrán formular las consultas que este colegiado eventualmente tenga. En ese sentido, se consulta al doctor César Sánchez si va a formular preguntas. Buenas tardes, señor presidente. Sí, por favor. Adelante. Gracias. Para el representante del tercer administrado, señor John Top, buenas tardes. ¿Podría encender tu cámara, por favor? Sí, por favor, sí, dígame. Gracias. En un extremo del recurso de apelación, el impugnante ha cuestionado que su representada habría presentado como parte de su oferta 2 certificados de trabajo. Del IBP. ¿Me escucha? Sí, 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 lo escucho. Ah, ok. 2 certificados de trabajo
emitidos por la Municipalidad Provincial de Cutervo a favor del ingeniero Percy Cotrina Díaz, cuyos periodos laborales se superpondrían, ¿no? Y esto obedece a que existe un certificado emitido con diferencia de un mes entre uno y otro. ¿A qué obedece esto? Tengan en cuenta que es un certificado laboral, lo que difiere de un certificado o una constancia de prestación de servicios. En las constancias de prestación de servicios señalan los plazos fijos, que son de 60 días, 30 días, 90 días, etc. Pero en una constancia de trabajos tengas en cuenta que cuando yo, por ejemplo, asumo una función de un puesto como él era jefe del IBP, es una fecha de inicio y la fecha puede ir avanzando o puede culminar y puedes ir pidiendo certificados de dichos documentos de forma mensual o de forma semestral, como lo consideres. Pero se tiene que considerar, por ejemplo, si yo pido un documento y vean las fechas de la emisión de dichos documentos, una es de octubre y una es de noviembre. En octubre señala los plazos que tenía desde la fecha que fue designado hasta la fecha de la solicitud del dicho documento de certificación. En el otro, porque tengan en cuenta que es un trabajo, es una constancia, si bien es cierto que acredita que ha ejecutado un servicio, pero es una constancia de jefe del IBP, Instituto Vial Provincial, de la entidad que ha emitido, de Cutervo, que ha emitido dicho documento. Entonces, si yo, por ejemplo, he trabajado hasta junio y después vuelvo al siguiente mes, voy en julio o pasan 3 meses, voy en septiembre, puedo presentar los tres documentos y ninguno de los tres significaría que he quebrantado el principio de presunción de veracidad, toda vez que estamos hablando de contratos de trabajo, no de locación de servicios u otro documento que se pueda suponer. Ok. Y entiendo su posición al respecto. Y en ese caso, ¿cuál es la razón por la cual presentó ambos documentos? Y entiendo que, según lo que comenta, con un documento ya cumpliría, digamos, o abarcaría un periodo mayor del plazo que se está indicando en el otro documento. Se le pidió experiencia al especialista Percy y él acaso toda la documentación. Al momento de considerar los dos documentos, no implica que se ha buscado un beneficio o que quebrantaron el principio de veracidad, sino que No ¿cuál estoy... ha sido una consideración del que ha elaborado la propuesta técnica de considerar los dos documentos? Ok. Porque entendería que, según su posición, con uno de esos documentos que es el que abarca Con uno de los mayor... dos documentos, pero que tener los dos juntos tampoco no invalida ninguno de los dos. Ok, señor Yondo, le agradezco por sus precisiones. Ok. No tengo preguntas que formular, señor presidente. Gracias. Gracias también. Se consulta a la doctora Tatiana Angulo si va a formular preguntas. Buenas tardes, señor presidente. No tengo preguntas. Gracias. De mi parte tampoco tengo preguntas, con lo cual se da por concluida la presente audiencia. Gracias y buenas tardes.